Bien, vamos a continuar. Los que están en línea, ¿escuchan? Sí, doctor. Bien, entonces... estas fases evolutivas, bueno, primero que conozcan ustedes muy bien cuáles son como los valores normales o una tolerancia normal a la glucosa. Una glucosa en ayuno, menos de 99, en la curva a las 2 horas, menos de 139, una hemoglobina glucosilada, menos de 5.6%. Criterios en relación a prediabetes, que utilizamos además otros términos, que es glucosa alterada a la insulina o intolerancia a los hidratos de carbohidratos. Tenemos glucosa en ayuno, si está entre 100 a 125, es glucosa alterada en ayuno, prediabetes. La curva de tolerancia a las 2 horas, si está entre la glucosa entre 140 a 199, sin tolerancia a los hidratos de carbohidratos, prediabetes. Y la hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4 es prediabetes. Y de ahí pasamos, o la evolución de esto pudiera ser que el paciente ya cumpla criterios en relación a diabetes. Y ahí los criterios en relación a diabetes es lógicamente si ya estamos por arriba de los criterios que utilizamos para prediabetes. Si tengo una glucosa en ayuno mayor o igual de 126, si tengo en la curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas una glucosa mayor o igual de 200, y si mi hemoglobina glucosilada está mayor o igual de 6.5, eso ya sería catalogado como diabetes. ¿Cuál es la definición de diabetes? Bueno, esto es un padecimiento que es crónico, es una enfermedad crónico-degenerativa y se caracteriza en etapas iniciales por hiperglucemia, que generalmente digamos sería la etapa en diabetes tipo 2 por la resistencia a la insulina. Sin embargo, hay una insuficiencia pancreática posterior que se va a ocasionar por una alteración cualitativa, cuantitativa o de ambas en relación a la insulina, y que en sus diferentes etapas va a condicionar daño micro y macrovascular. Ya hay un déficit en la síntesis o liberación de insulina y eso me va a generar elevación de la glucosa o una hiperglucemia. Esta es la clasificación en relación a diabetes y se divide en 4 rubros, que el primero es diabetes mellitus tipo 1, y la propia diabetes mellitus tipo 1 se subdivide en lo que es la diabetes mellitus tipo 1A, que es la autoinmunitaria, o es cuando nosotros solicitamos a ese paciente anticuerpos que ya conocemos que se relacionan a la diabetes tipo 1 y los encontramos positivos. Y tenemos la 1B, que le medimos esos anticuerpos, solicitamos esos anticuerpos, pero salieron negativos, ¿no? Pero tiene todas las características en relación a diabetes tipo 1, el tipo de presentación, el déficit completo de insulina, la necesidad de etapas iniciales de su tratamiento, del requerimiento de insulina. En relación a la diabetes, ese es uno de los tipos o clasificación de diabetes, que es la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, tenemos la diabetes gestacional, que esa la vamos a encontrar en las mujeres embarazadas después de las 24 semanas de gestación, que anteriormente no se conocían con ningún trastorno en el metabolismo de la glucosa y que generalmente en la mayoría de las pacientes se resuelve posterior al parto. Y por último, el último grupo es aquellos otros tipos de diabetes, o les decimos diabetes secundarias. ¿Qué son esos otros tipos de diabetes? Hay síndromes diabéticos monogénicos, ¿qué quiere decir eso? Que solamente está afectado algún gen, ¿no? Está, por ejemplo, los tipo MODY, que esos generan diabetes que tienen como características de diabetes tipo 2. Sin embargo, tiene el paciente el antecedente de que su abuelo paterno, su papá, sus tíos del lado paterno tienen también diabetes y es diagnosticada a una edad más temprana. Generalmente no suelen tener sobrepeso o obesidad, que es un poquito más común encontrarlo en pacientes con diabetes tipo 2, pero lo principal acá es que como son autosómicas dominantes, tienen casi toda la línea de algún lado afectado por diabetes.
¿Qué otros tipos en relación a diabetes mellitus tipo 2 u otros tipos específicos o que también le podemos poner como diabetes secundaria? Pacientes que tienen alguna enfermedad en el páncreas, pacientes que llegaron a tener pancreatitis agudas bastante severas y que condicionan necrosis o muerte de gran parte o extensión del páncreas, pueden tener diabetes secundario o diabetes de otros tipos específicos. Pacientes con uso de fármacos como pacientes que están con tratamiento con glucocorticoides, eso puede generar diabetes, o hay otros medicamentos que se utilizan en oncología, que son anticuerpos monoclonales, y eso puede desencadenar un tipo que ahí se comportarían como una diabetes tipo 1, pero los catalogaríamos como una diabetes secundaria, pues que es secundaria a ese fármaco. En eso se presenta como diabetes tipo 1, pero ahí sabes que es secundaria de ese fármaco. Entonces sería una diabetes secundaria. Bien. Características en relación o aspectos genéticos en relación a la diabetes tipo 1. Gran parte de los pacientes que acuden a consulta piensan que la diabetes tipo 1 es como más heredable a comparación que la diabetes tipo 2, y no, la que es más heredable es la diabetes tipo 2. La tipo 1 en esta tablita les va indicando si algunos pueden llegar hasta un riesgo del 70%, pero va a depender. Y va a depender de que hay algunas regiones de HLA que tienen alto riesgo o que tienen bajo riesgo, que son protectoras. Si mal no recuerdo, esto pero alto riesgo son el HLA de RBQ, de RBA, y todos estos son los de alto riesgo, y los de protección, este es el único que es de B1, 06, 02. En esta tablita lo que les ejemplifica es si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea, no tiene algún familiar de primer grado afectado, pero es positivo para HLA de protección, realmente el riesgo es del 0.01, ¿no? Si el paciente tiene un familiar de primer grado afectado y es positivo igual para riesgos de protección, o sea, aunque yo tenga a mi papá que tenga diabetes tipo 1 y tengo un alero de protección, solamente tengo un 0.3%. Si ya le agrego que tengo alto riesgo, si tengo un familiar de primer grado y tengo un HLA de alto riesgo, ahí sí mi riesgo se puede incrementar hasta 20%, o si tengo múltiples familiares que tengan diabetes tipo 1 y que tenga el HLA de riesgo, puede llegar a un 25%. Si recuerdan, en diabetes les había comentado que si solo tenemos un papá con diabetes, tenemos el 40-50% de probabilidades, ¿no? Y si tenemos ya los dos familiares, pues tenemos hasta un 70%, a dos papás, hasta un 70%. Ya de muy alto riesgo serían aquellos gemelos idénticos afectados, que pudiera ser hasta 70%, o algún hermano afectado, pero que sea positivo igual a un HLA de alto riesgo. Digamos, ese sería como el máximo riesgo que pudiera llegar a tener un paciente en el sentido de que si tiene diabetes tipo 1. Esto porque lo preguntan generalmente en consultas si los pacientes tienen diabetes tipo 1 y van a tener algún hijo. A ellos les interesa saber si ese hijo va a tener también diabetes tipo 1. Ustedes teniendo esta información, lógicamente acá que tendrían que hacer, que si tuviera el alejo o no de riesgo, ¿no? Que lógicamente esos son estudios un poco más costosos. Sin embargo, también otras técnicas que se han utilizado es medirle a los bebés los anticuerpos dirigidos ya sea contra las células del páncreas, anti-GAD, y si esos anticuerpos son positivos, entonces sí incrementaría el riesgo también de que ese niño pudiera tener diabetes tipo 1. En relación a los aspectos genéticos de diabetes tipo 2, ya más o menos los habíamos mencionado. El riesgo ya realmente es de por vida desarrollar diabetes tipo 2, 40% si tenemos a un progenitor afectado, 70% para que tengamos tanto a mamá o papá con diabetes tipo 2. Y todos realmente son enfermedades poligénicas, son muchos los genes que están afectados, principalmente el diabetes tipo 2, y estos son algunos de los genes que se han realizado mayor predisposición de diabetes tipo 2. Pero si recuerdan, realmente la predisposición genética solamente ocupaba un 15-20% de los factores, y el resto de los factores, o por lo menos no los hemos identificado, pero sabemos que los otros factores son factores modificables.
En relación a la fisiopatología de diabetes tipo 1, tener en cuenta que es una enfermedad poligénica. Tenemos los HLA que son de riesgo o de protección, que ya se los mencioné hace un momento. Generalmente en esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, se tiene esa predisposición genética y debería haber un detonante o desencadenante. Entonces, ese factor ambiental, que pueden ser infecciones, por lo que se han tratado de encontrar, infecciones por enterovirus, consumo de proteína de leche de vaca, que son los que más se han atribuido. Al tener exposición con este factor ambiental, lo que va a generar es activar a mi sistema inmunológico, lógicamente activarlo de forma patológica para la generación, en este caso, de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, como que nosotros de hecho podemos medir para poder clasificar a un paciente en diabetes tipo 1, son autoanticuerpos contra las células de los islotes, la isoforma de 65 kilodaltons de ácido glutámico, anticuerpos contra el antígeno 2 del insulinoma y anticuerpos contra la insulina. Entonces tenemos ese factor genético, tenemos el factor ambiental que activó de forma inapropiada mi sistema inmunológico, y va a haber la producción de estos autoanticuerpos que van dirigidos hacia las células beta, y lo que van a generar es la activación de macrófagos, liberación de citocina y la muerte de la célula beta, ¿no? Entonces, generalmente esto es un inicio abrupto, no es como en la diabetes, que llevamos años en relación a que se vaya presentando. Acá el paciente empieza 1 o 2 semanas antes, ¿no?, con síntomas en relación a hiperglucemia. Entonces, en pacientes que tienen diabetes tipo 1, sí podemos asegurarnos realmente cuándo se hizo el diagnóstico, ¿no? En cambio, en un paciente con diabetes tipo 2 puede llevar 5 o 10 años que no se había hecho un diagnóstico, pero que ya tenía la enfermedad. En relación a la fisiopatología, ya más o menos la hemos ido abordando en lo que vimos de resistencia a la insulina y prediabetes, pero en diabetes tipo 2 tienen factores de riesgo que no podemos modificar y factores que sí podemos modificar. Se genera resistencia a la insulina, que nos afecta a nivel postreceptor, que ya lo vimos en el tema pasado. Esa afección a nivel de postreceptor me genera también, o va de la mano en relación a obesidad, incrementa el estado proinflamatorio. Ese incremento del estado proinflamatorio lógicamente me va a seguir perpetuando la señalización post-receptor en relación a la insulina, y me genera también defectos en la célula beta. ¿En qué sentido? Al tener mayor hiperglucemia, eso genera glucotoxicidad en la célula beta. Al tener mayor liberación de ácidos grasos libres, eso genera lipotoxicidad a nivel de la célula beta, y esto va dañando a esa célula beta, ¿no? Al tener ese daño continuo de la célula beta o disfunción de la célula beta, en un paciente que cumplía criterios de prediabetes tenía el 50% de daño en la célula beta, y en un paciente que ya cumple criterios de diabetes tipo 2, ahí ya tiene un 80% de daño en su célula beta. Hay una resistencia a la insulina a nivel hepático, por lo tanto va a haber una sobreproducción de glucosa basal, una falta de supresión de glucosa postprandial, incremento del glucagón, lipotoxicidad, glucotoxicidad. La resistencia a la insulina a nivel del músculo me va a alterar la captación de glucosa, alteración de la fosforilación, reducción de síntesis de glucógeno, alteración de la liberación de óxido nítrico, que me va a condicionar daño endotelial, y me genera hiperglucemia postprandial, falla de la célula beta. Ahí hay varios factores que se han identificado también, como la edad del paciente. Anteriormente esto era como mucho más común a mayor edad, o le llamaban la diabetes del adulto, aunque ya, repito, la podemos ver desde niños. Este gen específicamente se ha relacionado mucho más en la disfunción de la célula beta.
La misma resistencia a la insulina hace que falle la célula beta, la lipotoxicidad, el acúmulo de amilina hace también que siga fallando esa célula beta, la glucotoxicidad y las incretinas. De hecho, en la diabetes tipo 2 hay una disminución en las incretinas. Si recordaban eso, era el GLP-1 y el GIP. Y recuerden que estos dos lo que hacían era estimular a la célula beta para liberación de insulina, pero no nada más era eso, era como un mecanismo de protección, principalmente por el GLP-1, para evitar la disfunción de la muerte. Si no hay la suficiente cantidad de incretina, pues ese factor también lo perdemos. Este esquema ya se los había mencionado en resistencia a la insulina. Y a nivel del cerebro, la resistencia a la insulina tiene falta de supresión. ¿Se recuerdan? Una de las acciones de la insulina a nivel del sistema nervioso central era disminuir el apetito y resistencia a la insulina, que entonces no vamos a lograr esta supresión. A nivel del hipotálamo, esto lo realiza a nivel del hipotálamo en el núcleo ventromedial y paraventricular. A nivel del riñón, ahí se expresan estos transportadores que es de sodio-glucosa, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Y en relación a la fisiopatología de la diabetes, estos transportadores están, por así decirlo, más activados y lo que hacen estos transportadores es reabsorber mayor cantidad de glucosa a nivel renal y entonces al reabsorber más van a pasarla de mayor cantidad a nivel de la glucosa en sangre. Entonces, ¿esto para qué nos sirve saber? Justamente en esto se han estado enfocando para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y le conocen también como lo del objeto ominoso, en el sentido que sabemos que a nivel del páncreas hay una disminución en la secreción de insulina, a nivel del sistema nervioso central va a estar afectado el apetito, a nivel de hepático, aumento de la producción hepática de glucosa, a nivel gastrointestinal, la disminución del efecto incretina, hay un incremento de la secreción de glucagón, porque recuerden que se estaban regulándose de forma parágena tanto insulina, glucagón y somatostatina. La resistencia de insulina a nivel periférico, incremento de la absorción de glucosa a nivel renal, por estos transportadores de sodio y glucosa, e incremento de la lipólisis. Todo esto nos va a condicionar, lógicamente, el daño de la célula beta y disfunción en relación a la producción de insulina e hiperglucemia. ¿Cómo es que se presenta o se manifiesta la diabetes tipo 1? Como les mencionaba, los síntomas los identifica muy bien el paciente en el sentido de que previamente se encontraba sano, ese paciente, y empieza el paciente con elevación, la activación del sistema inmunológico va a condicionar la producción de sus anticuerpos y una destrucción por completo de todas las células de beta del páncreas. Esa destrucción entonces va a generar que ese paciente ya no produzca ninguna cantidad de insulina y entonces estos pacientes van a tener elevaciones de la glucosa mucho más abruptas y esa hiperglucemia generalmente me va a generar glucosuria o pérdida de la glucosa a nivel urinario y esa glucosuria lo que hace es un efecto diurético en mi paciente y por lo tanto se manifiesta como poliuria o que el paciente vaya muchas veces al baño, ¿no? Me puede generar la polidipsia, pero es porque el paciente tiene la hiperglucemia, me está generando deshidratación de la célula, me está generando mayor diuresis osmótica y el paciente está deshidratado. Evidentemente, uno de los mecanismos es tratar de conservar y activar el sistema o el centro de la sed para que ingiera más agua. Entonces, lo más característico, yo creo que lo han escuchado, es si usted tiene mucha sed, mucha hambre, orina mucho y ha perdido peso, acuda a su centro de salud para que lo revisen, ¿no? En la diabetes tipo 1 se aplica esto, ¿no? Porque sabemos que apenas empezó hace 1 o 2 semanas mi paciente. En la diabetes tipo 2 no aplica en el sentido de que en la diabetes tipo 2, ya cuando el paciente tiene mucha sed, mucha hambre y mucha orina, quiere decir que ya lleva años con la hiperglucemia y que probablemente ya está teniendo alguna complicación por ahí. Entonces, en diabetes tipo 1 esto va a ser como más abrupto, va a llevar 1 o 2 semanas que el paciente empiece con esto, puede tener por esa hiperglucemia alteraciones en la visión,
náusea, vómito, cansancio, debilidad, irritabilidad, cambios en tu estado de ánimo. Generalmente algunos pacientes pueden debutar con una complicación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética, y eso es por un déficit completo de insulina. Y en los niños, realmente estos síntomas también pueden estar desencadenados si ese niño además tiene alguna infección, ya sea gastrointestinal, pues lógicamente va a deteriorar un poco más esta situación. ¿Bien? Entonces, repito, lo vamos a encontrar en diabetes tipo 1 de forma más abrupta. En diabetes tipo 1 se le han dado como también 3 estadios en relación a tratar de identificar de una forma más temprana a pacientes que puedan llegar a tener diabetes tipo 1. En el sentido para evitar que debuten con cetoacidosis y por lo tanto disminuir la mortalidad de estos pacientes. ¿Qué se ha intentado hacer aquí? En un estadio 1 sería aquel paciente que tiene anticuerpos antiinsulina, anticuerpos anti-GAT positivos, pero que todavía sus niveles de glucosa están dentro de rangos normales, no tiene síntomas en este momento y le llamaremos a eso un estadio 1. En un estadio 2, que aquí, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, sería como la resistencia a la insulina, ¿no? En el estadio 2, además de tener esos anticuerpos positivos, empiezan con alteraciones en la glucosa que pudieran estar en rango de prediabetes. Igual ahorita no tiene síntomas y justamente aquí, si se dan cuenta, les ponen los rangos que nosotros catalogamos como prediabetes. La diferencia con diabetes tipo 2 es de que tiene anticuerpos dirigidos hacia la célula beta que están positivos. Y un estadio 3 es cuando mi paciente ya cumple criterios para diabetes, en este caso, son los mismos criterios tanto para diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes secundarios. Los criterios son diferentes en diabetes gestacional, que son un poco más estrictos, ¿sí? Entonces, también podemos encontrar estos 3 estadios en diabetes tipo 1. El objetivo de hacer esto es una identificación temprana de aquellos pacientes y evitar que debuten con cetoacidosis diabética. ¿Qué anticuerpos podemos medir? Estos anticuerpos son anticuerpos anticélulas de los islotes, anticuerpos de descarboxilasa de ácido glutámico o anti-GAT65, que estos en el 70-80% son marcador precoz y de hecho son los que solemos solicitar de forma más frecuente. Están también los anticuerpos anti-insulina, anti-tirosina fosfatasa de membrana y antitransportador de zinc. Pero los anti-GAT65 son los que utilizamos con mucho más frecuencia porque son marcadores precoces. Generalmente tardan un poco más en desaparecer, porque algunos pacientes que ya llevan más de 10 años con el diagnóstico de diabetes tipo 1 puede ser que ya no tengan la expresión de estos anticuerpos, entonces ahí nos ayudan bastante los anticuerpos anti-GAT65. En esta otra tablita lo que les trato de mostrar acá son la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos anticuerpos, y si se dan cuenta los que tienen mayor sensibilidad y especificidad son los anticuerpos anti-GAT65. En relación a diabetes tipo 2, bueno, esto ya se los había mencionado, el paciente que tiene prediabetes ha perdido el 50% de la función célula beta. Al diagnóstico de la diabetes tipo 2 han perdido el 80% de la función de la célula beta y generalmente estos pacientes tienen una enfermedad silenciosa, es asintomático. Tardamos en hacer el diagnóstico de la diabetes tipo 2 y estos pacientes ya cuando tienen algún síntoma es porque tienen hiperglucemias o niveles de glucosa muy elevados y de forma prolongada. Generalmente podemos sospechar los pacientes que tienen infecciones de forma mucho más frecuente o recurrente. Y cuando mi paciente se presenta con poliuria, polilicia, polifagia y pérdida de peso, es porque el paciente está descompensado. ¿Bien? Esto, en diabetes, de hecho, también estaría descompensado de diabetes tipo 1. En el sentido de que creo que es algo incorrecto el comercial que sale en televisión que dice: si tú tienes mucha sed, mucha hambre, mucha orina, acude. Ahí estamos actuando ya realmente muy tarde. Más bien deberían de poner como los factores de riesgo para tener diabetes: si tú tienes sobrepeso, obesidad,
Si tienes hipertensión, si tienes problema en triglicéridos o colesterol, deberías de hacerte una prueba de tamizaje para detección oportuna, ¿no? El objetivo sería detectarlo en formas iniciales como resistencia a la insulina o prediabetes, no ya debe diagnosticarlo, ¿no? Y que lleve el paciente probablemente 5 o 10 años con este diagnóstico y no se había dado cuenta. Y sin embargo ya puede tener hasta complicaciones microvasculares. Dime. En el seguro me salen las pruebas de tamizaje, aunque por ejemplo no tengan todos los factores. No vienen y digan, no tengo tanto. Sí, se puede hacer prueba de tamizaje. Justamente hay un servicio de medicina preventiva y ahí se puede hacer prueba. No sé qué tan factible, creo que ahí en medicina preventiva hay una enfermera, creo que la forma de tamizaje es con un glucómetro, ¿no? Que no sería como la forma más adecuada, pero igual ella lo refiere por su médico familiar, que puede sacar si tiene un paciente ahí, su cita, y si él la solicita, pues su médico familiar la puede realizar. ¿Bien? Entonces, nada más acá, ahorita vemos las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2 en relación a los síntomas que realmente se pueden presentar cualquiera de esos síntomas. Acá les ponen como enuresis nocturna, que es como más característico que lo presenten los niños, ¿no? Que están orinando durante la noche. Entonces, esto es importantísimo que lo sepan. Ya se los estoy diciendo, yo espero porque son los criterios de diabetes y es un hecho que, o sea, no nada más yo se los voy a preguntar y no se los van a preguntar en cualquier otro, pero esto no nada más se trata de resolver exámenes. Esto es el día a día, la diabetes es sumamente frecuente, es un problema de salud pública y entonces si no saben cómo diagnosticarla, pues se les va a pasar por aquel paciente y ni siquiera le van a decir que tiene un problema en relación al metabolismo. Entonces, ya vieron cuáles son los criterios en relación a prediabetes, cuáles son los valores normales de estas pruebas y ahora vamos a ver los criterios para diabetes. Sea diabetes tipo 1, sea diabetes tipo 2, sea diabetes secundaria, son los mismos criterios. ¿Bien? Lo único que se diferencia es, me queda duda en si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Bueno, en diabetes tipo 1 sé que puedo pedir los anticuerpos y además la evolución de mi paciente, ¿no? Si hace un mes estaba como si nada y justamente fue todo muy abrupto y apenas hace una semana empezó y ya está requiriendo insulina, lógicamente ese paciente lo más característico, lo que vamos a sospechar es que tenga una diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, criterios diagnósticos de diabetes: glucosa sérica en ayuno que sea mayor o igual de 126, hemoglobina glucosilada que esté mayor o igual de 6.5, en la curva de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas que esté mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, y en otros criterios. Si mi paciente tiene una glucosa sérica aleatoria, más de 200, aleatoria nos referimos que no tiene que estar en ayuno, y tiene más de 200, y además tiene síntomas como mucha sed, mucha hambre y ha perdido peso, con eso nosotros también podemos hacer el diagnóstico de diabetes. O si mi paciente llega al servicio de urgencia por alguna complicación aguda de diabetes, que las complicaciones agudas son cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios para que yo les pueda hacer el diagnóstico. Ahora, anteriormente se decía, bueno, si empezaste a medirle glucosa sérica en ayuno, solo con un valor no puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Y tendrías como que repetirlo. Siempre individualicen el caso. O sea, si el paciente llega con una glucosa sérica en ayuno en 250, entonces creo que no necesito hacerle otra para darle el diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Si mi paciente llega con una hemoglobina glucosilada de 14%, créanme que ese paciente lleva mucho más de 3 meses con el diagnóstico de diabetes, que apenas se le está haciendo el diagnóstico, listo. Y no necesitaría en ese caso hacerle una curva de tolerancia. Si el paciente ya tiene glucosas en ayunos más de 126, ya no soliciten curva de tolerancia, porque primero el laboratorio va a decir que ya tiene glucosa en 126, yo ya no le puedo dar una carga de glucosa a mi paciente. ¿Bien? Una vez que yo ya hago el diagnóstico de diabetes, mientras ya esté recibiendo mi paciente tratamiento, ya no hago curvas de tolerancia. Es que eso anteriormente que di clases hace como 2 años. Seguían diciendo, le voy a hacer
curva de tolerancia para ver si está controlada. No. Curva de tolerancia es solo para hacer diagnóstico. No es para las metas de control. Los que sí utilizamos para metas de control es glucosa y hemoglobina glucosilada, pero curva me va a servir para diagnóstico, ¿sí? No para seguimiento. Entonces, lógicamente acá ya con su criterio clínico, ¿por qué? Porque hay pacientes que les pueden llegar con glucosa en ayuno en 110, le pidieron una hemoglobina glucosilada y le salió en 6.4, entonces dicen, ay, bueno, está en prediabetes. Ahí sí están en esos límites, les sugiero que pues, ahí sí les pueden hacer, por ejemplo, la curva de tolerancia, y si en la curva de tolerancia a las 2 horas le sale arriba de 200, a ese paciente ya lo pueden catalogar no como prediabetes, sino como diabetes. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta eso, ya saben, por ejemplo, los contras en relación a nada más tomar una glucosa sérica en ayuno, que pudiéramos tener ahí un paciente que tiene esta intolerancia a los carbohidratos o esta diabetes, y aunque me salga en 99 esa glucosa sérica en ayuno. ¿Sí? Hasta ahí va a ser el examen. Vamos a continuar más adelante en relación a complicaciones tanto crónicas como agudas de la diabetes. Aquí nos pararemos con los dos grupos. Con ustedes vamos a ver el síndrome metabólico. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Queda muy claro cómo hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina, de prediabetes, de diabetes? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Yo tengo una duda del tipo 1. ¿Sí se han hecho diagnósticos en adultos? Sí. Y sí, la diabetes tipo 1 tanto se puede presentar en niños como en adultos. Es más común en edades más tempranas, ¿no? Sin embargo, no es exclusiva. O sea, puedes tener diabetes tipo 1 en adultos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Y de la misma manera en diabetes tipo 2. O sea, puedes tener, es más común verla en adultos, pero también la puedes tener en niños. ¿Vale? ¿Alguna otra? ¿Ningún tipo de diabetes es curable? Ahí entra un dilema, ¿verdad? Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una diabetes de la última clasificación que eran las secundarias, que tú le estás dando un medicamento como un glucocorticoide, y eso te genera que cumpliera criterios de diabetes, pero sabes que es una diabetes secundaria al medicamento, y si más adelante tú le quitarías el medicamento, pues pudiéramos decir que ahí se pudiera revertir, ¿no? En diabetes tipo 1, pues lógicamente no va a ser reversible, ya como es que una destrucción completa de la célula beta va a ser irreversible. Y en diabetes tipo 2, entra ahí, generalmente le decimos es irreversible. Sin embargo, hay algunos casos, si nosotros acabamos de hacer el diagnóstico, me han tocado, por ejemplo, algunos pacientes que los estoy viendo desde hace años, y que empezaron con glucosas alteradas en ayuno, ¿no? Y que después no hicieron ningún cambio y como se les da seguimiento, y justamente yo ya sé que este año se les acaba de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2 porque cumplieron criterios. Me ha tocado por lo menos 2 pacientes en la consulta que al momento en que les decimos, bueno, estás cumpliendo ahorita criterios de diabetes tipo 2, cambiaron radicalmente su estilo de vida, que en estos momentos no están tomando de hecho. Pero no te puedo decir que todos van a ser irreversibles. En estos casos específicos, si se dan cuenta, identificamos exactamente cuándo fue diabetes tipo 2, porque es muy diferente en otro paciente que me llega de forma espontánea, que él no se conocía con el problema, pero me llega con hemoglobina glucosilada de 13, glucosa en ayuno de 150. Ese paciente no lleva un año, lleva mucho más tiempo con la progresión de diabetes, y entonces, entre más evolución tenga en relación a su presentación, va a ser menos probable que sea reversible. Entonces, pero quédese ustedes con la idea de que es irreversible. En el sentido porque
Va a ser una pregunta frecuente en la consulta y les van a decir, ¿y me puedo curar? ¿Se puede curar la diabetes? Bueno, hasta el momento existe una cura, excepto estos casos que les digo de diabetes secundaria, que sea específicamente por un medicamento como glucocorticoides, se lo quito, pues bueno. Pero en diabetes tipo 1 y tipo 2 son enfermedades generalmente consideradas como irreversibles. ¿Bien? Entonces, generalmente lo que se le dice al paciente es que el hecho de tener diabetes no significa, no es igual a muerte, que el objetivo principalmente es lo que vamos a conocer más adelante, es ver las complicaciones que se pueden tener si no tenemos un adecuado control de la diabetes. Pero si un paciente se controla bien en relación a niveles de glucosa, se pueden evitar estas complicaciones y por lo tanto el retraso en relación a la muerte. ¿Bien? Entonces también no es un hecho de que un paciente que tenga diabetes es igual a que tiene que fallecer por esta situación. ¿Sí? Ese es el objetivo del tratamiento. Entonces, hasta aquí, bueno, con ustedes me falta, pero los del grupo B, hasta aquí sería lo del examen. ¿Bien? No sé los compañeros en línea si tengan alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda, maestra. Dime. Recuerdo que una vez le pregunté que si íbamos a ver ¿cómo se llama? El tema de hipoparatiroidismo y creo que no lo acabamos. No, no lo alcanzamos a ver. Entonces, hipocalcemia sí va a entrar dentro del examen, hipoparatiroidismo primario no entraría. Si no lo vimos, no se los preguntaría. Ok, y en el caso de síndrome metabólico que ya empezamos la clase pasada con los del B, ¿tampoco? Sí, porque ahorita justamente es la plática que les voy a dar al grupo C. Entonces, el tema de síndrome metabólico se incluye. O sea, todo aquello que vimos se incluye. Si no lo vimos, lógicamente no lo incluye. ¿Bien? Ah, ok, pero aunque no lo hayamos acabado, ¿verdad? Todavía es. No, pero con el grupo B sí lo terminamos. Ah, ok, Sí, gracias. vamos a ver síndrome metabólico. Doctora, yo le quería preguntar si ahora sí nos podía pasar las presentaciones que había dicho que hasta que acabáramos hoy para completar algunos de nuestros apuntes de los que nos quedamos en línea, que a veces como que se queda trabada la imagen o así. Sí, hoy la subo. Hoy les subo. Gracias. De nada. Doctora, Ajá. yo tengo dos dudas. Por ejemplo, o sea, dijo que cuando llegaba un paciente mayor a una glucosa sérica mayor a 126, o sea, ya consideramos que es pues diabetes, ¿no? Entonces, la curva de tolerancia se hace cuando estos valores están entre los valores limítrofes entre lo normal y la prediabetes, ¿verdad? O a veces la podemos hacer hasta con valores de glucosa normal. Pero si yo clínicamente veo que tiene los criterios de tamizaje, que tiene sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, tiene dislipidemia, pues ahí le puedo hacer aunque la glucosa sérica en ayuno me salga en 89, yo ahí también le puedo solicitar la curva de tolerancia, ¿no? ¿Cuándo no la puedo solicitar? Cuando ya mi glucosa sérica en ayuno está en criterio de diabetes. Ahí, de hecho, el laboratorio toma la glucosa basal y le dice al paciente, yo no le puedo dar la carga de glucosa porque su glucosa ya está elevada. O sea, de ahí para abajo, a todos los demás le pudiéramos hacer la curva. Excepto si ya tiene diagnóstico de diabetes, pues ya para que le hago la curva. ¿Bien? Ahí ya no le voy a hacer la curva. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Bien. Y la otra duda que tenía era Dime. si con valores de hemoglobina glucosilada, por ejemplo, si una persona por alguna razón ya no va con el doctor que se la solicitó y llega con nosotros, por decir al mes, y trae su estudio de hemoglobina glucosilada, nosotros podemos interpretar, o sea, tomar como criterio ese estudio o le tenemos que pedir otro. Recuerden mucho cuidado con la hemoglobina glucosilada. Sí, bueno, ya saben los valores normales, los valores de prediabetes y diabetes. Bien. Mucho cuidado en el sentido de que si mi paciente todavía no se conoce con alguno de estos problemas del trastorno,
y me sale como limítrofe en 6.4 y te quedas, híjole, bueno, está en prediabetes, pero tiene todo el rango ahí, le pudieras pedir otra, o si la glucosa sérica en ayuno no está muy alta, pues aprovechas y le pides una curva de tolerancia, ¿no? Si todavía no se ha hecho el diagnóstico de algún trastorno en el metabolismo de glucosa. Esto porque lo aclaro, porque si tu paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes y ya está recibiendo tratamiento, uno de nuestros objetivos es mantener estos niveles de hemoglobina glucosilada bajos, ¿no? Para evitar las complicaciones. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, ya tiene el diagnóstico de diabetes, ya está con tratamiento con antidiabéticos y me llega con una hemoglobina glucosilada en 5.6, ¿qué van a decir ahí? ¿No tiene diabetes? No, es una diabetes que está controlada. Entonces, siempre muy bien el contexto, ¿eh? Porque luego hay ejemplos que le tocan, ay, ya se me curó la diabetes. Le dije, está controlada por el tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, si tu paciente todavía no tiene el diagnóstico de diabetes, depende de ese rango de hemoglobina glucosilada, todo a criterio médico. Si esa hemoglobina glucosilada está en 14%, bueno, ahí ya ni siquiera le pediría una hemoglobina glucosilada, ya nada más, y hasta pudieras iniciar. Y si además mi paciente tiene datos de poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Entonces, creo que ya no necesitarías hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. O sea, todo con criterio. Las guías son guías, no es un hecho que ustedes lo tengan que hacer, entonces individualicen cada caso y paciente. En cambio, mucho cuidado con esa hemoglobina glucosilada. Mi paciente tiene anemia ferropénica y su hemoglobina glucosilada sale en 5.6, pero la glucosa sale en 128. Sé que la hemoglobina glucosilada y no me sirve para hacer el diagnóstico ni de prediabetes ni diabetes, y entonces ahí, ya como está arriba de 126, ya también no me van a hacer una curva de tolerancia, y entonces nada más me basaría con otra medición de glucosa en ayuno. ¿Bien? Entonces, todo individualicen el caso, vean el contexto del paciente y en base a eso van a tomar ustedes decisiones de qué estudio van a tomar o no. ¿Sí? Bien. No sé si con eso quedó como claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, entonces una vez que se hace una prueba de glucosa en ayuno ya no se puede hacer la curva de tolerancia, ¿verdad? Todo depende del nivel de glucosa en ayuno. O sea, si tu glucosa en ayuno está menos de 126, sí puedes solicitar una curva de tolerancia. Si ya está arriba de 126, los laboratorios, bueno, un buen laboratorio le va a decir al paciente que ya está arriba de 126 y que ya no le va a dar la carga. Ok, gracias, doctora. Digo, porque de que se puede, en el sentido de que aunque tenga arriba de 126, el paciente puede hacer el estudio, sin embargo no sería como lo correcto. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que hay. Muy bien, con el grupo B terminamos. ¿Quieren unos minutos? No sé. ¿Sí? Entonces, regresamos a las 9:10 con el grupo C para ver síndrome metabólico. Pues regresamos a las 9:10. Síndrome metabólico en la unidad 4.